Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con las informaciones y los eventos que marcan el rumbo de la historia. Hoy nos iremos al continente asiático, a una zona que comúnmente conocemos como el Medio Oriente, y más específicamente a la Franja de Gaza. Una muy pequeña porción de tierra, escasamente 360 kilómetros cuadrados, donde viven aproximadamente 2 millones de personas. Sí, así como lo escuchan, en ese pedacito de tierra viven casi 2 millones de personas. Gaza se encuentra al suroeste de lo que hoy se conoce como el Estado de Israel. Fíjese que es una banda de tierra al norte de Egipto y al este del mar Mediterráneo. Pues bien, esa zona ha sido noticia durante los últimos meses y la situación resulta tan alarmante que inclusive, según la Organización de Naciones Unidas, se está produciendo una gravísima crisis humanitaria. Pues hoy, desde aquí, haremos un breve recorrido por la historia y los últimos acontecimientos en ese territorio, precisamente para tratar de comprender más objetivamente lo que ahí sucede. Veamos este micro. La prolongación del conflicto bélico entre el grupo islamista Hamás y las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza ha generado una crítica situación humanitaria, al punto que organismos como las Naciones Unidas ya plantea la existencia de aproximadamente 200.000 personas que enfrentan niveles de inseguridad alimentaria absolutamente críticos, con la posibilidad de que ese número se incremente hasta 1 millón de personas, lo que generaría una hambruna, despertando fuerte preocupación a nivel internacional. A pesar de la presión internacional y el llamado a la moderación de parte de Estados Unidos, el cual es su principal aliado en el mundo occidental, el Estado de Israel ha reiterado en varias ocasiones que no cesará sus operaciones hasta tanto haya alcanzado sus objetivos, destacando entre ellos la recuperación de todos los rehenes israelíes retenidos en el norte de Gaza por parte de Hamás. La Organización de Naciones Unidas, así como de algunos países de la Unión Europea, concuerdan en que la solución más viable y duradera es la conformación de 2 estados independientes en el Medio Oriente, uno árabe y otro judío. Ello resolvería el histórico conflicto entre Israel y Palestina, permitiendo lograr una paz sostenible en el tiempo. No obstante, por otro lado, ciertos gobiernos y líderes políticos, así como grupos civiles, han cuestionado el papel de la Organización de las Naciones Unidas ante su incapacidad por detener las hostilidades en el Medio Oriente. Más de 500.000 de gazatíes civiles huyeron de la destruida y asediada Gaza hacia la ciudad de Rafah, un territorio al sur del enclave palestino en la frontera con Egipto, donde se encuentra un importante paso fronterizo que da ingreso de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Sin embargo, la zona también se ha convertido en blanco de bombardeos, penetración terrestre por parte del ejército israelí, agravando la crisis humanitaria. Una de las situaciones más graves que se viven en la Franja de Gaza tiene que ver con el cierre de hospitales y todo tipo de centro asistencial, ante la falta de combustible que permita hacer funcionar las plantas eléctricas y la movilización de los vehículos requeridos para garantizar asistencia a la población afectada. Efectivamente, lo que se está viviendo o se está sufriendo en la Franja de Gaza es consecuencia del ataque del 7 de octubre del año 2023. En estos momentos hay diversos mecanismos que se han venido implementando para tratar de lograr un cese definitivo al fuego, mecanismos que han puesto en entredicho la efectividad de la negociación, de la diplomacia e inclusive de la institucionalidad formal internacional. A nivel internacional, según el derecho internacional público, le correspondería al Consejo de Seguridad de la ONU velar por el mantenimiento de la paz a nivel internacional. Pero la conformación del propio Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas tiene en su estructura limitaciones tremendas para poder llegar a decisiones importantes. Una de esas limitaciones es precisamente el poder de veto que tienen los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entre esos 5 miembros permanentes encontramos a Estados Unidos y Reino Unido. Estados Unidos generalmente ha tenido una relación sumamente estrecha con Israel y difícilmente
eventualmente va a emitir algún voto en el Consejo de Seguridad que pueda perjudicar o los intereses de Israel o inclusive su imagen a nivel internacional. El tema es sumamente complejo y desde aquí vamos a tratar de desmenuzarlo para todos ustedes. Vamos a una pausa y enseguida volvemos hoy conversando sobre la Franja de Gaza. Tal como lo ofrecimos en el segmento anterior, vamos hoy a desmenuzar un poco la situación en la Franja de Gaza, para tratar de comprenderla mejor. Y para ello vamos a comenzar con un breve recorrido histórico. Sí, señor, para poder entender las raíces de esa situación que hoy se vive en esa Franja de Gaza. Las raíces de ese territorio que hoy conocemos como Franja de Gaza se asocian a los filisteos hace 3000 años, cuando estaba en pleno esplendor el reino de Judea. De hecho, en la Biblia se hace referencia a esa zona como Filistea. Y según relata la historia, no fue sino hasta el año 135 después de Cristo que los romanos le cambiaron el nombre a Judea para comenzar a llamarla Palestina o provincia Siria-Palestina. Posteriormente, entre los siglos XVI y XVII, toda la zona cayó en poder del Imperio Otomano, es decir, en poder de los turcos. Sin embargo, fue ya en el siglo XX cuando se produjo un giro determinante para la historia de esa región. Veamos, en 1917, luego de la derrota de los turcos en la Primera Guerra Mundial, los británicos ocuparon los territorios de lo que se conocía como Palestina y Siria. Hasta que en el año 1922, la otrora Sociedad de Naciones, que era el equivalente en aquella época a lo que hoy conocemos como la Organización de Naciones Unidas, pues encomendó toda esa región al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sí, fue un mandato. ¿Para qué? Para que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte protegiera bajo la figura de territorio bajo mandato a toda esa zona. Pero, ¿sabe usted lo que es un mandato? Le cuento. Un mandato es una suerte de concesión de soberanía para fines de administración y defensa. Eso se hace normalmente a favor de un tercer estado. Me explico. En el caso que nos ocupa, los territorios que antes eran controlados por los países perdedores de la Primera Guerra Mundial, pues fueron concedidos a los aliados. ¿Quiénes eran los aliados? Los vencedores de la Primera Guerra Mundial. ¿Y fueron concedidos para qué? Para que administraran ese territorio y posteriormente se encargaran de generar todas las condiciones necesarias y suficientes para que esa zona o ese territorio lograra la independencia. Pues en ese contexto, el territorio palestino, tal como se conocía en 1917, fue entonces entregado a los británicos, quienes hicieron dos grandes promesas. La primera, garantizaban la creación de un gran Estado árabe independiente. Y segundo, se crearía un hogar nacional judío en Palestina. El documento que definía las obligaciones británicas establecía lo siguiente. Vea con atención. El gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar para los judíos y utilizará sus mejores medios para facilitar la consecución de esta causa. Sin embargo, debe quedar claro que no debía hacerse nada que perjudicara los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que existían en ese territorio en Palestina, o nada que merme los derechos y el estatus político del que gozan los judíos en cualquier otro país. Sin embargo, ese mandato nunca se llegó a cumplir. Y en 1947, la Organización de Naciones Unidas, que había sido creada apenas 2 años antes, decidió poner fin al mandato británico. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo dividiendo la zona en 2 estados, uno judío y otro árabe, con las ciudades de Jerusalén y Belén bajo control internacional, es decir, ni para los judíos ni para los árabes. Vale la pena decir
que para ese año 1947 la Organización de Naciones Unidas estaba conformada solo por 57 estados. Y la resolución que se adoptó con relación a este tema se logró con 58% de votos a favor, es decir, 33 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Brasil, Costa Rica y Ecuador, entre otros, aprobaron la resolución que se había presentado en Naciones Unidas. Vale la pena destacar que en el continente americano, el único país que votó en contra de esa iniciativa, ¿sabe usted cuál fue? Cuba. Cuba se sumó a los países árabes o a los países islámicos que votaron de manera negativa, quizás porque ya preveían lo que podía venir en el futuro. También hubo abstenciones. Entre ellas destacamos, por ejemplo, la abstención de Argentina, la de Colombia, la de Chile, la de Honduras, México, El Salvador, China y el propio Reino Unido, entre otros. Lo cierto es que la propuesta dejaba la zona dividida de la siguiente manera, como lo vemos en pantalla. Evidentemente, una división muy poco práctica, la cual, por supuesto, no le gustó a los judíos, pero tampoco a los árabes. Con los años, la situación fue cambiando aún más. De hecho, la realidad actual es completamente diferente a lo que se acordó en el año 1947. Aquí vale la pena destacar que para ese año 1947 la población árabe en el territorio en disputa era de aproximadamente el 67%, pero de un total de 1.237.000 personas, 1.237.000 habitantes, mientras que los judíos sumaban un 33%. Ante todo este escenario, la crisis futura pues ya se podía visualizar cuando la Liga Árabe se pronunció rechazando la propuesta de la Organización de Naciones Unidas y advirtiendo además que utilizarían las armas para impedir la partición. Sin embargo, uno de los hechos más determinantes provino del propio Reino Unido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Reino Unido pues decidió retirarse de la zona en el año 1948 y dejó a árabes y judíos a la deriva. Y fue precisamente en ese contexto que Israel declaró su independencia en mayo de 1948. Una independencia que encontró apoyo en Occidente, pero generó una reacción totalmente contraria casi de inmediato en países como Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak, al punto que los ejércitos de esos 5 países pues traspasaron las fronteras y comenzaron la invasión de lo que era el nuevo Estado de Israel, desatando lo que se conoce como la Primera Guerra Árabe-Israelí, una guerra que marcó el inicio de lo que los árabes llaman Nakba, que quiere decir catástrofe. El resultado de esa guerra, que duró unos 15 meses, fue que Israel conquistó un 26% adicional del territorio que le correspondía según el antiguo mandato británico, mientras que Transjordania y Egipto ocuparon la parte restante que estaba destinada por la Organización de Naciones Unidas a lo que sería el Estado árabe palestino. Egipto ocupó Gaza y Transjordania se anexó Cisjordania y Jerusalén Este, refundando el país con el nombre de Jordania. No fue sino hasta 1949 que Israel firmó los armisticios de paz con cada uno de los países árabes que participaron en esa guerra, dejando decenas de miles de víctimas fatales y un número aún mayor de refugiados. Pero además, el resultado de la guerra en el territorio fue absolutamente devastador para los palestinos. ¿Hasta aquí le parece que la situación había sido complicada? Entonces quédese con nosotros, vea y escuche lo que está sucediendo en estos momentos. En la actualidad se han multiplicado los actores y los intereses involucrados en este conflicto. Ahora encontramos fuerzas militares de Israel y fuerzas militares de Palestina, pero también encontramos terceros estados. Además, en la zona operan grupos irregulares que van desde paramilitares hasta células terroristas. Y cada uno de ellos cuenta con sus respectivos apoyos económicos, políticos y militares. ¿Qué tal? Ya regresamos.
Estamos de vuelta desde aquí, en esta oportunidad conversando sobre la Franja de Gaza. Hicimos un brevísimo recuento histórico para tener una visión más amplia que nos permita entender un poco más las raíces del conflicto actual. En el segmento anterior mencionamos el conflicto árabe-israelí del año 1948 y la posterior independencia del Estado de Israel con una conformación territorial que nada se parece a lo decidido por Naciones Unidas. Pues bien, ¿cuál es la situación actual? Debemos ubicarnos entonces en el 7 de octubre de 2023, cuando en un ataque sin precedentes el grupo Hamas lanzó cohetes mientras hombres armados ingresaron al territorio israelí, dejando a su paso más de 600 fallecidos en un primer conteo, centenares de heridos y otro centenar de secuestrados que fueron trasladados ¿a dónde? A la Franja de Gaza. En este punto es necesario recordar que el grupo Hamas es considerado como un grupo terrorista por parte de Israel, por parte de Estados Unidos, del Reino Unido y de toda la Unión Europea. Lo cierto es que horas después del ataque, la cifra de fallecidos en Israel ya se había elevado a 1.200 personas. También se dijo que 253 seres humanos habían sido tomados como rehenes por parte del grupo Hamas. Como era previsible, Israel respondió. Y respondió con un primer ataque aéreo a la Franja de Gaza. En ese primer ataque aéreo perdieron la vida alrededor de 300 personas. Israel sostuvo ese ataque argumentando que el país estaba en guerra. Y además dejó muy claro que no se trataba de una escalada más de las que durante años ha habido entre Israel y Palestina. Pues a ese primer ataque israelí siguieron muchos otros ataques, obstaculizando además la atención a los heridos y el suministro de alimentos y medicinas a quienes estaban en la Franja de Gaza. El número de víctimas fatales, heridos y desplazados en la Franja de Gaza no ha dejado de crecer en ningún momento después de ese fatídico 7 de octubre de 2023. Más allá del recuento de fallecidos que ya superan las 30.000 personas en la Franja de Gaza, está el drama de la crisis humanitaria. Una crisis humanitaria denunciada, entre otros, por el propio secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres. El 85% de la población de esa pequeña porción de tierra conocida como la Franja de Gaza ha debido abandonar sus hogares para buscar refugio. Muchos de ellos se desplazaron hacia la ciudad de Rafah, que está al sur de la misma Franja de Gaza. Adicionalmente, la inminencia de una hambruna en la región movilizó a toda la comunidad internacional y ha provocado fisuras en las históricamente estrechas relaciones entre Estados Unidos e Israel. Desde Washington se condenan los ataques de Israel y desde Tel Aviv se condena a Estados Unidos por no vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo un cese al fuego. Diversas iniciativas se han emprendido para tratar de frenar el conflicto. Resoluciones de la ONU, decisiones del Consejo de Seguridad, reuniones multilaterales, también decisiones unilaterales como por ejemplo la que tomó Canadá, Italia, Japón, Bélgica y España, que anunciaron de manera unilateral la suspensión de venta de armas a Israel. Asimismo, otros gobiernos decidieron romper relaciones diplomáticas con Israel. Tal es el caso de Jordania, Bahrein, Turquía, Chile, Honduras, Colombia y Bolivia. Y no podemos dejar de lado la iniciativa de Sudáfrica, que también encontró eco en otros países. ¿Cuál fue la iniciativa de Sudáfrica? Fue acudir a la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza. Inclusive, se habla de una eventual participación de la Corte Penal Internacional. Una participación de la Corte Penal Internacional, ¿para qué? Pues para determinar no solamente la responsabilidad del Estado de Israel, sino las responsabilidades penales individuales dentro del alto gobierno israelí. No obstante, en este punto hay que señalar que Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma
y en consecuencia no reconoce las competencias de ese tribunal penal. Lo más reciente desde el punto de vista político es una resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. ¿Para qué? Para ampliar los derechos de Palestina como Estado pleno, en medio de un debate para su admisión dentro del sistema de Naciones Unidas como un Estado miembro. Recordemos que Palestina es Estado observador no miembro y lo es desde el año 2012. Ahora bien, ya casi para finalizar, algunas conclusiones muy puntuales. Primero, Gaza no es Palestina. Palestina incluye otros territorios, como el de Cisjordania, según vemos en el mapa en pantalla. Segundo, el reconocimiento de Palestina como Estado soberano debe contemplar mecanismos de interconexión entre todas las partes de su territorio, la Franja de Gaza y Cisjordania. Tercero, Cisjordania tiene un gobierno y Gaza tiene otro gobierno. Si se asume que ambos territorios conforman el Estado palestino, pues entonces se debe resolver lo atinente a la estructura del poder ejecutivo, pues no puede existir un Estado con dos gobiernos. Cuarto, el reconocimiento de un nuevo Estado. El reconocimiento, en este caso el reconocimiento de Palestina, es un acto unilateral por parte de cada uno de los otros estados que lo quieran reconocer. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la resolución aprobada en la Asamblea General de la ONU no puede ni debe interpretarse como un reconocimiento colectivo al Estado palestino. Quinto, las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas no son vinculantes. Es decir, no son de obligatorio cumplimiento para los estados. Sin duda representan un fuerte mensaje político, pero no generan obligación alguna de cumplimiento. Y por último, la conclusión número 6. Con relación al accionar de Israel en Gaza, hay que decir que no se puede honrar los derechos humanos de los israelíes atacados por Hamás con la violación de los derechos humanos de los gazatíes. Eso nos llevaría a un estado salvaje, donde prive la teoría del ojo por ojo y el diente por diente. Un estado salvaje totalmente contrario a los avances del derecho internacional. Seguiremos monitoreando la situación en la Franja de Gaza. Seguiremos monitoreando la posición que asumen los demás países del mundo con relación a la Franja de Gaza y a la actuación de Israel. Y seguramente tendremos que volver a conversar sobre este tema en el corto plazo. Yo soy Giovanna de Michele y será hasta una próxima entrega desde aquí.